Gloria a Cristo Jesús. Qué hermoso es sentir su bendita presencia entre nosotros. Gloria a su precioso nombre. El nombre del que vive por los siglos de los siglos. El nombre del que fue crucificado. Y hoy estaremos viendo las últimas frases, las 7 palabras, el mensaje de la cruz. Sus últimas palabras las estaremos viendo bajo un esquema cronológico. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Marcos, capítulo 15, verso 25. Dice la Biblia: era la hora tercera cuando le crucificaron. Haciendo uso de los tiempos o de la metodología del tiempo de aquel entonces de Palestina, el día iniciaba a las 6 de la mañana, de tal forma que la primera hora, las 7, la segunda hora, las 8, y la tercera hora, las 9. Aquí dice el evangelista San Marcos que era la hora tercera, es decir, las 9, cuando le crucificaron. Y quiero seccionar en 3 partes, en 3 periodos de tiempo, los eventos de la cruz y ubicar las 7 palabras en esos 3 segmentos. El primer segmento, quiero que veamos las palabras que él dijo desde las 9 de la mañana hasta mediodía. Y luego vamos a ver lo que acontece de mediodía hasta cerca de las 3 de la tarde. Y finalmente, en el tercer segmento estaremos viendo las palabras que el Señor dice alrededor de las 3 de la tarde. ¿Cuál es la primera palabra que el Señor entrega cuando es puesto en la cruz del Calvario? Es decir, desde las 9 de la mañana hasta mediodía, ¿cuáles son las 3 palabras que Él da? Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 34. El Señor dijo, o dice la Biblia, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La palabra de perdón, primer palabra expresada. Jesús perdona a los verdugos, a los soldados que están ahí, que lo están ofendiendo, que lo están atacando, que lo están crucificando, percibiendo el mandato de esa sociedad llena de pecado. Y el Señor ofrece el perdón, porque sabe que ellos, los verdugos, realmente no sabían lo que estaban haciendo, a quién verdaderamente estaban crucificando. La palabra del perdón. Y es que solo el amor de Cristo, solo su grande amor, podía pedir perdón por sus verdugos. Qué difícil es para ti y para mí, si no estamos conectados al amor de Cristo, perdonar a aquellos que nos ofenden. Ese perdón sigue ahí, sigue dependiendo de esa oración que Él hizo. Esa oración al Padre en la cruz del Calvario, pidiendo perdón por quienes le crucificamos. El perdón depende de Él, pero el recibir ese perdón depende de cada uno de nosotros. El Señor ofrece perdón en la cruz del Calvario, pero depende de la humanidad tomar ese perdón. Dios permita que tú y yo hayamos recibido ese perdón, el perdón ofrecido en la cruz del Calvario. Que esa sea nuestra respuesta. Dice la Biblia que
ellos dieron una respuesta inmediata. Lo menciona el versículo que acabamos de leer en esta primera palabra. ¿Cuál fue la respuesta? En la cual refleja la actitud de la humanidad. Dice que repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y tal parece que sigue siendo esa misma respuesta de la humanidad. La gente, aunque el Señor ofrece el perdón, no recibe el perdón, solamente toma lo que a Él le corresponde, lo que a Él le pertenece. Solamente quiere Él tomar las cosas que son de Dios, pero el perdón no lo quiere. Sigue siendo la misma respuesta de la humanidad, rechazando el perdón, pero recibiendo las cosas que son de Dios. Segunda palabra, ahí mismo en el Evangelio según el doctor Lucas, capítulo 23, más adelante en el verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra de salvación. Y es que si nosotros investigamos o leemos los versículos que le anteceden a esta segunda palabra, nos daremos cuenta del proceso de salvación que sucede aquí. Aleluya. El verso 39 al 42 de este capítulo dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Qué sencillo es el proceso de la salvación. Qué sencillo es formar parte del reino de Dios. Por supuesto, no es el cumplimiento de un sacramento, sino el aceptar el perdón que Jesús ofrece. Porque este malhechor no tuvo oportunidad de participar en algún sacramento, pero la salvación estuvo a su alcance. Hay un proceso de arrepentimiento genuino. Note usted, primero él acepta su culpa, dice: nosotros merecemos estar aquí en la cruz por lo que hicimos. Segundo, ora al Señor Jesús y lo hace públicamente. Por eso cuando nosotros llamamos a las personas a recibir a Cristo, les pedimos que alcen su mano para que más adelante las gentes sepan quiénes lo hicieron. Porque aquí hay una referencia muy clara en el pasaje. Él oró públicamente, aún ya cuando a Jesús lo estaban atacando, cuando lo estaban injuriando. Él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tercero, le dice Señor, lo reconoce como Señor, como su Señor. Y cuarta cosa, le pide que lo acepte en su reino. Qué precioso proceso de un arrepentimiento genuino. Por eso la respuesta en la segunda palabra, palabra de salvación: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Note usted, ahí están las dos decisiones de la humanidad. Por supuesto, ambos ladrones al principio le injuriaban, pero uno de ellos se convirtió. Uno de ellos se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Pero ahí sigue estando la misma posición la humanidad. Siempre en relación a Cristo, que está al centro de todo. Se puede estar a un lado de Jesús e ir camino al infierno,
como está representado en el otro malhechor, en el otro ladrón que no aceptó al Señor. O se puede estar en el otro lado, en el lado en donde se le ora al Señor y se le pide perdón, donde se le pide que nos acepte en su reino. ¿En qué lado estás tú en relación a Jesús? ¿En el lado de los arrepentidos que caminan hacia el cielo, o en el lado de quienes todavía siguen ofendiéndolo con sus delitos y pecados, pero que camina al infierno? Tercer palabra. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Palabra de amor. La tercera palabra del Señor Jesús. Aquí notamos cómo el Señor hasta el último momento tuvo cuidado de su madre terrenal. Es importante hacer notar que en este momento, sin faltarle al respeto a su madre terrenal, le dice mujer. Y le encarga al discípulo amado. El discípulo amado es el apóstol Juan. Él mismo se hace llamar así, el discípulo amado. Y le encarga a su mamá. En la escena cúspide de la humanidad resplandece el tierno cuidado hacia la familia. Qué importante es cuidar a nuestra familia hasta el último momento de nuestra vida. Y es lo que nos enseña esta tercera palabra, palabra de amor. ¡Aleluya! Y estas tres palabras suceden desde las 9 de la mañana hasta mediodía. Porque luego entramos en el siguiente segmento cronológico que estamos tú y yo estudiando en la palabra. Desde mediodía hasta cerca de las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que sucede? Evangelio según San Marcos, capítulo 15, verso 33, nos permite esta división en el tiempo, en la cronología, en la medición del tiempo de Palestina. Dice la Biblia: cuando vino la hora sexta, es decir, las 12 de mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. La misma naturaleza se oscureció ante la carga del pecado que estaba sucediendo en el Santo Hijo de Dios. Todos los pecados estaban convergiendo en el Cordero inmolado. Tu pecado y mi pecado estaba haciéndose presente, estaba incidiéndose en la vida del ser más santo sobre la tierra. Aleluya. Todo adulterio, toda fornicación, los asesinatos, las violaciones, las mentiras, absolutamente todo estaba siendo como una carga pesada en el Cordero Santo de Dios, en el crucificado. Por eso la naturaleza no resistió. Y dice la Biblia que hubo tinieblas en ese momento. ¿Cuánta oscuridad sigue habiendo hoy ante el rechazo de la bendita palabra del Señor? Qué difícil es para un predicador analizar esta palabra, porque ahí estaban convergiendo los pecados de toda la humanidad
en la vida del Cordero Santo de Dios. Tu pecado y mi pecado estaba siendo incidido en el Señor. Por eso la misma naturaleza, por eso la tierra se oscurece. Y en ese periodo no hay palabra. El Señor no pronuncia palabra. Y es que cuando el Señor no pronuncia palabra, hay oscuridad. Cuando la familia está en oscuridad es porque no recibe palabra. Cuando el ser humano no la recibe, continúa en oscuridad. ¿Cuánta oscuridad sigue habiendo hoy? Habrá oscuridad en tu corazón al no recibir la palabra de Dios. En tu familia se pondera la palabra de Dios, la Biblia. ¿Será que en la sociedad necesitamos más Biblia, más palabra de Dios, para que esa oscuridad que estamos viviendo se disipe? Desde el mediodía hasta cerca de las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Pero luego, alrededor de las 3 de la tarde, vienen las últimas 4 frases del crucificado. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, verso 34. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué difícil es entender esta cuarta palabra, la palabra de dolor espiritual. La eterna coexistencia con el Padre, interrumpida por nuestro pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado es una barrera entre la humanidad y Dios. Y cuando el Señor Jesús está cargando el pecado de todos nosotros, ese pecado hace ese sentir en Él. El sentirse apartado, por decirlo de una manera, es algo que no podemos nosotros entender. Pero el pecado nos aparta de Dios. Cargó el pecado de toda la humanidad y su pena total, de tal forma que expresa: Dios mío, en nuestra eterna coexistencia, en nuestra eterna unidad, me siento abandonado. Qué palabra tan especial. Si al menos entendiéramos nosotros la magnitud de la misma, caeríamos postrados pidiendo perdón por nuestros pecados incididos en el Cordero Santo, pidiéndole perdón a Él. Y el Señor nos ofrece ese perdón. Pero la humanidad continúa enraizándose en el pecado, ofendiendo al Señor Jesús, el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Quinta palabra, palabra de dolor físico. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esta palabra de dolor físico, tengo sed. El Señor Jesús no podía morir sin antes cumplir todo lo que de Él estaba escrito en los profetas, en la ley y en los salmos. Y en un salmo está referida esta palabra. Y Él, para que se cumpliese esa escritura, dice: tengo sed. Todo debía cumplirse en absoluto.
Esta palabra nos enseña el deber de cumplir su bendita palabra hasta el último momento de nuestra vida. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo estás aplicándote para que su palabra se cumpla en ti? ¿Estás trabajando para que hasta el último hálito de vida tuyo su palabra se cumpla en ti? ¿Lo estás buscando de todo corazón? ¿La estás estudiando para lograr que esto así suceda? ¿O estás incumpliendo este principio rector para nuestra vida? Sexta palabra, Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra de victoria. Aleluya. El hecho de haber entregado su espíritu enfatiza que Él decidió morir. Aleluya. Nadie le quitó la vida. No lo mató nuestro pecado. A Él nadie lo mató. Lo crucificamos, sí, pero no, nadie lo mató a Él. Él decidió morir, que es diferente. Nadie le quita la vida. Él voluntariamente la entregó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En pleno control de sus facultades, Él decidió morir por nosotros. Aleluya. Bendito sea su precioso nombre. Por eso el Evangelio San Juan capítulo 10, versículo 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El perdón ha sido ofrecido en la cruz del Calvario. ¿Cuál es tu respuesta al mensaje de la cruz? ¿De qué lado estás tú? ¿Estarás del lado de aquellos que reciben esta palabra, de aquellos que reciben el mensaje de la cruz, de aquellos que reciben los principios de sus últimas palabras e ir rumbo al cielo? ¿O estarás del lado equivocado, del lado de aquellas personas que no lo han recibido y que en tal defecto van camino al infierno? El mensaje de la cruz es demasiado explícito como para no explicarlo bajo esos términos. Si tú lo aceptas, estarás con Él en el paraíso. Si lo rechazas, estarás en el infierno. Este es el mensaje de la cruz de Cristo. Hoy oremos al crucificado para que los efectos del bendito sacrificio vengan a levantar nuestra fe, vengan a incidir en nuestro ser interno y en tal virtud avanzar hacia el cielo para estar con Él, para que esos efectos de la cruz del Calvario, esa pasión que Él tuvo de escalarla con sumo gozo por Él, ese gozo puesto delante de Él, esa pasión eres tú. Él quiso morir voluntariamente por ti. Hoy es tiempo de decirle: Señor, abro la puerta de mi corazón a ti. Me arrepiento de mis pecados y recibo ese perdón ofrecido en la cruz. Quiero invitarte a hacer una oración para recibir a Cristo en tu corazón. Acompáñame repitiéndola, por favor.
Dile: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados. Recibo el mensaje de amor que ofreciste en la cruz por mí. Te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Por favor, anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a crecer en este camino que conduce hacia el cielo. En tu nombre, amén.